Acompañarnos aquí en esta segunda emisión de Bordadoras, Saberes y Cruces Feministas, que fue un programa que implementamos mujeres, con mujeres, para mujeres, y todas los que nos quisieran estar escuchando con temas que fuera de nuestro interés. La primera emisión fue virtual completamente y fue el año pasado justo. Esta vez estamos felices, muy contentas, porque, bueno, primero tenemos la puerta de la Academia abierta, podemos tener a las invitadas en vivo, preguntarles, escucharlas, y eso pues es como algo que esperábamos, ¿no? Que ya teníamos muchas ganas de estar conviviendo nuestras corporalidades, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Y bueno, pues en este programa, para empezar, yo quise abrirlo así como con una fanfarria muy grande, con Gina Diriu. Nunca sé si lo pronunció bien o no, pero Gina es pedagoga. Y pues bueno, nosotras nos hemos conocido por activismos gordes, por activismos de otras diversidades corporales, pero ella se dedicó durante muchos años a trabajar con la CONAPRED en esta cuestión de educación en línea, de dar los cursos en línea. Pero ahora me está dando una súper noticia para todas las activistas y para todas las mujeres, que ya está activando junto con la directora de la CONAPRED. O sea, Gina ya llegó a estas escalas donde realmente nos va a ayudar muchísimo para cumplir todos nuestros sueños, nuestras metas. Bueno, no me quiero saltar que es integrante de la red Sin Odio en México, que esa es una red muy importante y que ha trabajado con esta red. Y bueno, es activista afromexicana, directamente con una descendencia Senegal, y por parte de su madre mixteca. Entonces tiene una combinación muy interesante ahí con estas etnias, y bueno, pues yo creo que tenemos que aprenderlo muchísimo. Gina, te damos la bienvenida en esta Academia de San Carlos, que siempre es como el recinto del arte, pero de este arte donde queremos saber mucho más. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos aquí presentes, y a todes, por supuesto. Para mí es un honor estar en este espacio por lo importante y lo sagrado que implica en las artes, por la historia y el acervo de este espacio. Muchísimas gracias, Erika, te voy a ser muy honesta. Es un gusto verte después de mucho tiempo, después de una pandemia que se nos atravesó. En efecto, pues tenemos espacios compartidos, experiencias vividas, y además, yo no me canso de decirlo, eres mi maestra en este tema de las corporalidades. Yo llevo en realidad muy poco tiempo, apenas voy cumpliendo 7 añitos de hacer activismo gordo, hablando de temas relacionados con gordo-odio, con gordofobia, con cuerpos no normativos. Y por supuesto, este interés por poner el tema sobre la mesa viene de las necesidades y de las experiencias personales que he vivido a lo largo de la vida. En este caso en específico, como bien lo comentábamos aquí, yo soy afromexicana, de origen nacional, nacida aquí en la Ciudad de México, de padre senegalés, originario de Butem, de una genealogía paterna, Wolof y Diola, es decir, formo parte de 2 grupos étnicos. Allá en Senegal no se les llaman grupos étnicos, se les llaman clanes o tribus. Y aquí en México, por parte de mis abuelos, mi abuela es de Guajuapan de León, en el municipio de Cosoltepec, aquí en Oaxaca, en la Mixteca, y mi abuelo es de Santa Catarina de Atezcal, Puebla, y en este caso la genealogía materna es Mixteca y Zapoteca.
Lamentablemente he perdido la oportunidad de manejar la lengua, el idioma, pero no estoy ajena a reconocerme indígena y afromexicana, porque reconozco mis narrativas de vida, reconozco en las corporalidades esa historia, en la historia de mi familia, y creo que es muy importante al hablar de cuerpos no normativos reconocer todas esas cosas que te intersectan, es decir, todas esas identidades que te conforman como ser humano, como mujer gorda, pero además siendo afromexicana, pero además teniendo una genealogía indígena, pero además formar parte de un padre que es migrante. Adicional a ello, reconocer que mi familia está constituida o construida a través de las migraciones, las movilizaciones sociales, que han estado en luchas sociales de protección y defensa de derechos humanos, porque mi papá también fue activista, ambos padres son educadores. Entonces, cuando hablamos de cuerpos, también hay que hablar de historias y hay que hablar de identidad. Y el tema que nos trae aquí el día de hoy es hablar de cuerpos no normativos y, en este caso, la racialización de los mismos. Cuando nosotros hablamos de cuerpos no normativos, lo primero que nos viene a la mente es pensar que todos los cuerpos son iguales, pero de repente lo que viene a la mente es decir, no todos los cuerpos son iguales, hay diferencias, tamaños, pesos, estaturas, edades. Y a mí me gustaría abordar este tema de cuerpos normativos hablando de los ideales de belleza. En México y en el mundo, la sociedad nos ha enseñado, nos ha educado a que existen ideales de belleza. Y estos ideales de belleza están basados en estándares que no son, reconocidos como si fuera una norma social única y específica, sino que en cada cultura estos estándares de belleza son diversos y diferentes. Mientras que en México existen estándares occidentales, si nosotros nos vamos a Oriente, son otros los estándares. Lo mismo si nos vamos a otros países, otras latitudes, otras geopolíticas. Cuando nosotros hablamos de estos ideales de belleza, hay que reconocer que muchos de ellos nos excluyen. ¿A quiénes? A nosotras, las personas gordas, a estas cuerpas, a estos cuerpos desbordantes, diferentes, diversos. Y hay que tomar en cuenta esto porque hay que cuestionarnos, hay que reconocer que hay diferentes corporalidades y que estas corporalidades están interconectadas o intersectadas por la etnicidad, la negritud, la discapacidad, por la transexualidad, por la intersexualidad, por supuesto, por tallas pequeñas, tallas bajas, estaturas bajas, entre otras tantas diferencias que nos unen, pero también que nos separan. ¿Por qué? Porque cuando las personas nos observan o nos miran reconociendo esas diferencias, pero a veces vienen acompañadas de discriminación. Es decir, que ese algo que yo visualizo puede ser aceptado por mí o rechazado por mí. Al final, nosotras y nosotros somos quienes decidimos reconocer las corporalidades de las personas que nos rodean. Sin embargo, hay situaciones en las cuales existen estas diferencias o estas expresiones de discriminación dirigidas a la apariencia física. Y algunas de estas personas de las que yo hago referencia no coinciden estas diversidades culturales, sexuales, identitarias, de corporalidades. ¿Por qué? Porque consideran que no deberíamos de existir. Cuando nosotros hablamos de reconocernos diversas y diversas, tenemos que tomar en consideración que el cuerpo es político, que existe una lucha detrás para no solamente reconocernos y situarnos en un espacio que nos pertenece, sino también buscar representación. Y cuando nosotros vemos los medios de comunicación y cuando nosotros vemos espacios de arte, de cultura, en espacios educativos, de trabajo, vemos poca o casi nula representación de todos estos cuerpos que yo les menciono. Y me refiero a que es poco común, lamentablemente, ver a personas con alopecia, con cicatrices, con estrías, con barros,
o personas que son albinas, personas que son afrodescendientes o personas indígenas, o personas que tienen vitiligo o que forman parte de estas sexodivergencias, de estas identidades no normativas, identidades sexuales no normativas, como pueden ser mujeres lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, homosexuales, demisexuales. Y vemos que los medios de comunicación omiten, pero también en espacios laborales nos ocultan, nos limitan, nos niegan el acceso a ciertos derechos, a la permanencia, a la estancia, al tránsito. Y vemos que cuando una persona vivió un ataque de ácido o de quemaduras de piel, las ocultan o simplemente no quieren socializar con ellas o las niegan o consideran que ni siquiera deberían de existir. Y también vemos personas que tienen un seno, no tienen los dos, o que tienen quemaduras de piel muy severas, que tienen solo un testículo, que tienen la espalda más ancha y las piernas más estrechas o solo tienen una pierna. La idea de hablar de todas estas diversidades corporales es precisamente resignificar, reivindicar que todos los cuerpos y todas las cuerpos merecemos un espacio, ser nombrados, apoderarnos de ese espacio, sentirnos cómodas, cómodes y cómodos con quienes somos. Y gritarle al mundo que necesitamos estar ahí, bajo una demanda social. ¿Por qué? Porque no debemos de permitir generando que exista un único prototipo de belleza, que exista solo un tipo de forma de ser o un ideal construido desde la mercadotecnia, desde la producción, desde la venta, porque no somos objeto de comercio y tenemos que también considerar que todas estas diversidades son necesarias. Al final esto habla de un sistema violento. Este sistema nos ha enseñado incluso a no sentirnos cómodes y cómodos con quienes somos. Incluso nos han puesto en duda, nos han generado tener cierto temor o inseguridad, pero también nos han permitido empoderarnos, nos han permitido decir basta, ya no vamos a seguir ocultando este cuerpo, ya no vamos a seguir usando fajas y poniéndonos a dieta y regulándonos de manera permanente, de esa manera, desde una visión social, desde una construcción social, en donde el mundo me dijo que ser gordo era malo o ser gorda era malo. Y creo que pues hay que aprender no solamente el tema desde una visión de amarse, sino el tema de comenzar a abrirnos espacios desde el activismo, comenzar a hablar entre nosotras, entre nosotros y entre nosotras y decir con voz y con, ahora sí que voz en alto, cuáles son esas desigualdades sociales que nos aquejan, que nos limitan en el goce y ejercicio y reconocimiento de los derechos humanos. Y esto lo pongo sobre la mesa porque muchas personas creen que las personas gordas no sufrimos discriminación o que las personas gordas no tenemos limitaciones al acceso de ciertos servicios. Pero hay claros ejemplos y casos en donde las personas de estas diversidades de corporalidades y de estos cuerpos no normativos viven discriminación. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema del gordodio que podamos vivir, sino también cuando tienes una discapacidad. Entonces, la negación de derechos es por ser una persona con discapacidad. Cuando eres una persona migrante, las diferenciaciones de desigualdad que puedas vivir por ser una persona migrante. ¿Por qué? Porque ahí les voy a poner algunos ejemplos que creo que son muy pertinentes y prudentes. Las personas migrantes, por tener, en muchas ocasiones estamos hablando de que las migraciones van acompañadas
de estos cuerpos racializados, es decir, que aquellas personas que migran por diversas circunstancias o situaciones que puedan ser catástrofes naturales, estar huyendo de conflictos armados, de problemas de narcotráfico, de situaciones de problemáticas de conflicto social, de desplazamiento forzado, y todas estas migraciones que puedan ser internas o externas generan que exista movilidad. Y cuando las personas salen de una comunidad de las que fueron despojadas para transitar y dirigirse a otra comunidad bajo una línea de resguardo por seguridad o para huir de todas esas situaciones diversas, complejas, esto hace que cuando llegan a otros espacios, otras comunidades, otros pueblos, vivan desigualdad o discriminación. Un claro ejemplo es el perfilamiento racial. En México, personas agentes encargadas de cumplir la ley, es decir, funcionarias y funcionarios públicos de orden de seguridad pública, como pueden ser agentes militares, agentes federales, como pueden ser agentes migratorios, detienen con violencia, incluso a veces extrema, a las personas que son migrantes. ¿Por qué? Por la apariencia física, por ese algo que incomoda, ese algo que es diferente, diverso, esa corporalidad que es motivo de desigualdad o de discriminación. Y ese perfilamiento racial casi siempre viene acompañado del uso de la fuerza, de discursos racistas o en este caso xenófobos, de violencia extrema que a veces termina en una situación violatoria de derechos humanos como puede ser la desaparición forzada. Y en un país que históricamente ha tenido esta problemática de la desaparición forzada, pues es importante hablar de estos cuerpos no normativos, de aquellas personas que se identifican o se autoadscriben, de estas personas que tienen una corporalidad racializada y que en muchas ocasiones no se les considera como importantes o ciudadanos porque vienen de migración, vienen de algún otro país o vienen de algún otro estado y las personas creen que no podemos o no, las personas que son migrantes, ya sea cuando están en otro pueblo, otra comunidad, no podemos opinar, no podemos decidir, no podemos vivir una vida libre de esas violencias. Y en México es muy común que se crea migrar no es un derecho humano. Y lo que hay que empezar a cambiar es esa forma de pensar, reconocer que no hay una única forma de ser, una única forma de concebir el mundo, una única forma de concebir una corporalidad. Y que todas esas corporalidades merecen respeto, merecen dignidad, merecen ser sujetas de derecho. Yo me permití escribir algo que me gustaría como leerles, solamente para empezar como a meternos en este tema de cuerpos no normativos y racializados. Cuando la anatomía de lo diverso se vuelve construcción en resistencia, desde la resiliencia decidimos decir que no nacimos para ocultar nuestros cuerpos, ni estamos pidiendo permiso para existir. El cuerpo es un espacio de lucha, es un espacio de poder que refleja las disputas, las pasiones, las angustias, la resistencia y las dimensiones relacionadas con las heridas corporales a nivel colectivo. Hace años, precisamente que yo empecé a hablar de la gordura, de las corporalidades no normativas y del gordodio y la gordofobia, hablábamos de que en lo público y en lo privado uno aprende a no ocultar su cuerpo, uno aprende a pues precisamente demandar, hablar de él, con cosas tan básicas como son estos sistemas de opresión de la gordofobia y del gordoodio en espacios privados como son la familia. Algo que es muy común cuando
una persona es gorda o una persona tiene todas estas diferenciaciones corporales, identitarias, culturales, es que la familia te etiqueta como la gorda, la chaparra, la prieta, la negra, y uno cree, y nosotros como mexicanas y mexicanos nos manejamos de esa manera, porque creemos que pues poner una etiqueta, un apodo es normal, es común, es divertido, porque es una forma amorosa o afectiva de demostrar nuestros afectos, porque es algo que solamente queda en lo privado, que es entre familia, pero el problema va más allá de solamente una etiqueta o un apodo. Que la prieta, la güera, que el chaparro, el pollo, o sea, hay una serie de términos que nosotros coloquialmente utilizamos para referir estas cuerpas o estos cuerpos, y generalmente son términos estereotipantes. Y nosotras y nosotros y nosotras crecemos con esas etiquetas. Y creemos que es normal porque fueron depositadas en nosotros por algún familiar o por alguien querido. Por ejemplo, en mi casa a mí me dicen la negra y pues yo lo normalicé y digo, claro, estoy negra, mi padre es negro, pues es normal. Pero cuando tú sales a otros espacios y la gente te grita negra, no tiene el mismo significado que cuando te lo dice tu abuela, tu madre, tu tía o tu padre, ¿no? Y cuando alguien en la calle te dice negra, tiene una correlación con el odio, con este término despectivo. Aunque yo me siento orgullosa de sentirme, como decimos, orgullosamente negra, y yo reivindique el término negra, la gente utiliza este término para vomitar su odio, es decir, para señalarme mi negritud, pero desde una visión despectiva. Y a veces la palabra por sí sola aparentemente es inofensiva, ¿no? Y lo mismo vamos a ver con la palabra gorda. ¡Ay, gorda! Aparentemente, pues todo el mundo, a mí me ha tocado mucha gente que me dice, bueno, pero estás gorda, ¿no? ¿Por qué ofenderte? ¿Por qué enojarte? No, yo no creo que ser gordo o ser gorda sea una ofensa, al contrario, desde una visión reivindicativa, yo me siento orgullosamente gorda. Pero sé que la sociedad está lanzándome ese odio creyendo que la palabra gorda por sí sola es ofensiva. Y así, con una serie de términos, cuando eres una persona de una estatura de talla baja y te dicen enana, pigmeo, o sea, estamos hablando de cómo socialmente las personas hemos creído y normalizado que estos discursos o estas expresiones son correctas y que no están relacionadas con estos sistemas de opresión. Y al final lo menciono porque es importante reconocer que una cosa es el espacio privado de acogimiento familiar y otra muy diferente es cómo nosotros como seres humanos, como personas, nos desenvolvemos fuera y convivimos y compartimos en otros espacios, y cómo la socialización se encarga de recordarnos que somos ese algo que incomoda, que somos ese alguien o ese algo al que hay que recordarle que desentona en esta sociedad, que es diferente, que es diverso, que le falta un brazo, que le falta una pierna, que tiene una discapacidad, que vive con VIH y que no es su lugar de origen, de hábitat, que se tiene que ir. Y vemos frases, estas expresiones, estas narrativas de odio, estos discursos de odio, en donde pues te gritan en la calle, ¿no? Lárgate de mi país, vete de aquí. O te dicen maldita gorda, ¿no? Y yo analizo ese tipo de discursos y digo, claro, tiene que ver con que la sociedad ha heredado de generación en generación estos aprendizajes, pero también se han dado de manera sistemática y están en todas las estructuras, desde que nacemos en la familia, como se los comentaba, y en todo nuestro desarrollo de vida, hasta en espacios de trabajo, en espacios académicos, en espacios de lucha, de defensa, de protección de derechos humanos, como en la institución a la que pertenezco y otros espacios con otros defensores y defensoras. Y creo que la mayoría de las instituciones se ha olvidado de hablar de estos temas, ponerlos en la mesa. Y ahorita que tú me mencionabas que es un logro, sí creo que el poder poner en la agenda este tema es sustancial y primordial. Desde ver cómo se generan las campañas de salud vinculadas con las corporalidades, desde
pues las campañas de la administración pública federal, estatal, municipal, organismos autónomos, en donde no existe representación. Y de representación hablo de todas estas corporalidades, pero adicional a ellas, parte de esta diversidad cultural que hay en México, de estos grupos y de estos pueblos y comunidades originarias en México. Estoy hablando de las personas indígenas, pero también estoy hablando de las personas afromexicanas, que a lo largo de la historia existe una deuda a nivel nacional, y esta deuda tiene que ver no solamente con el acceso a servicios básicos y programas y políticas públicas, sino también de dignificar sus espacios, sus recintos sagrados, sus territorios, porque también en esos territorios están nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Y lo pongo sobre la mesa porque, ¿no? Y si vivimos en una condición de situación de pobreza extrema o de una condición socioeconómica baja, entonces no estamos dignificando lo que es ser mexicano y mexicano, porque algo estamos haciendo mal, estamos fallando en algo, y entonces tenemos que aprender, o nos tienen que enseñar, o nos tienen que reeducar, o nos tienen que mostrar cuál debería de ser el desarrollo como comunidad, como pueblo, como persona indígena o afrodescendiente o afromexicana, para poder cumplir con la norma. Lo mismo pasa con estas pues expresiones vinculadas a las y los cuerpos, vinculadas también con estos microrracismos o racismos. Digo microrracismos porque algunos no están tan visibles, operan de manera discrecional, pero no dejan de ser racismo, así como vemos expresiones llenas de odio hacia las personas gordas, que no por ser microexpresiones son menos dañinas, porque cuando hay personas que desde que nacen hasta que mueren viven todas estas experiencias, todas estas expresiones de odio por todo lo que representan. Entonces, imagínense una niña, un niño que desde la escuela, desde la casa, desde pequeñas ya fueron etiquetadas, marcadas por la familia, ¿no? Con estas etiquetas de apodos. Pero no pasa de ahí, pasa a la primaria, a la secundaria, a la prepa, y ahí los apodos ya no te los pone la familia, te los pone los amigos. Y ahí empiezan estas expresiones, estos sistemas de opresión con el bullying, con el cyberbullying, porque ya no solamente es en espacios educativos, sino también se van a espacios virtuales, y más tomando en cuenta que muchas de las juventudes, de las niñeces en nuestro país, pues vienen acompañados de toda esta tecnología, y más ahorita con el tema de la pandemia ha habido un acercamiento mayor. Eso no significa que no exista una brecha de desigualdad digital, la hay, pero hay un vínculo, una cercanía con todas estas tecnologías. Y vemos que la violencia también está en estos espacios, en las redes sociales, en los medios de comunicación, con la familia, y va uno desarrollándose, entra a etapas de adultez y te encuentras con que en espacios laborales no te quieren contratar, ¿no? Que porque no cumples con el perfil, que le das una mala imagen a la empresa, que necesitas bajar de peso, porque eres la primera imagen que ve el público en el momento en el cual recibes a la gente, o hay un sistema ahí de atención, pues no se toma en cuenta que estas actitudes de opresoras, de limitarte el goce ejercicio de un derecho humano como es el derecho al trabajo, no debería de ser una limitante en la corporalidad. Y vemos discriminación por apariencia física, un claro acto de discriminación por apariencia física. ¿Por qué? Porque te condicionan el acceso al trabajo, te condicionan en este caso la permanencia en el empleo, o en muchas ocasiones, una vez que estás dentro de la misma institución o empresa trabajando, te arrumban en un rincón,
¿no? Te hacen a un lado, no te quieren dar proyectos, te minimizan, te ignoran, consideran como si tu peso, como si tu corporalidad, tu cuerpo, fuera una limitante para demostrar cabalmente y profesionalmente que eres capaz de resolver, atender, en este caso proponer y construir laboralmente y profesionalmente y retribuir a la empresa o a la institución. Y vemos que no solamente está en las instituciones, porque las instituciones no son monolíticas, las instituciones están construidas e incorporadas por personas, y son las personas las que han decidido manejarse así, y son las personas las que consideran que te pueden hacer a un lado como si tú fueras algo desagradable, y no te dan las oportunidades. Y a mí me ha tocado en algunos foros o en algunos espacios que me dicen, es que tú exageras, es que no, esas cosas no pasan. No, sí pasan, las he vivido yo, las has vivido tú, Erika, o sea, las hemos vivido en diferentes espacios y no solamente en un tema profesional o laboral. También, por ejemplo, cuando a mí me toca viajar en el avión por temas de trabajo, porque yo por mi cuenta no viajo, no tengo presupuesto ni oportunidad económica, mi situación no me lo permite, espero en un futuro hacerlo, pero cuando me toca viajar en el avión, no entro en el asiento, no me cierra el cinturón de seguridad, para, pues, que es algo básico y esencial. Me ha tocado la necesidad de tener que preguntar a la azafata o a la persona que me asiste, oye, ¿me puedes dar un conector adicional para conectar el cinturón de seguridad y podérmelo poner? Y la cara de desagrado, de asco que me han puesto la azafata diciéndome, ¿cómo es posible? Ay, tan gorda y no te entra el cinturón. Permítame, ahorita se lo traigo. Pero hasta en el rostro, porque hay que considerar que existe un lenguaje corporal, existe un lenguaje cuando nosotros vemos y nos comunicamos con las personas. Y también en el rostro se ve la desaprobación. Notamos el desagrado. Notamos cuando te sientas, por ejemplo, en el metro, en el camión, y la gente se tapa la nariz, se encorva, se siente incómoda contigo, se para y se va. Que yo puedo interpretar mil y un cosas, pero ha habido veces en donde no me hace falta interpretar para reconocer e identificar que realmente la persona se movió porque eres negra, porque te vio con asco, te vio con odio, porque estás gorda, o hay motivos. Incluso el tema, por ejemplo, del cabello. Yo ahorita ustedes me ven con el cabello, con un peinado, pero yo tengo el cabello afro, como pues el afro, como si yo fuera un león. Y me ha tocado personas que me preguntan si me baño, ¿no? ¿Y si te bañas? Claro que me baño. Ah, ¿y no tienes piojos? No, no tengo piojos. Ay, es que ha de ser bien difícil. Yo creo que si un piojo se mete ahí ya no sale, ¿verdad? Se muere. Y yo así de, ¿es en serio que me estás preguntando esto? Y vemos que a la gente se le olvida que el cabello es una extensión de nuestro cuerpo, que el cabello es parte de nosotras y de nosotros y de nosotras. Y algo muy común cuando eres una persona negra, afromexicana y afrodescendiente es que las personas te tocan el cabello sin tu consentimiento. Y, por ejemplo, cuando doy clase les digo a mis alumnos que tienen que pedir permiso para tocar el cuerpo y el cabello de alguien y que sin consentimiento no se toca. Y me dicen los alumnos, no, pero ¿por qué? O sea, si yo llego y abrazo a alguien, tú puedes abrazar a alguien por la cercanía o por el vínculo afectivo que tienes, pero si tú no conoces a la persona, tienes que preguntar. Algo muy común que viven las personas afros es que nos tocan el cabello sin nuestro consentimiento de manera permanente. Llega gente y cree que tu cabello es peluca y te lo jala. Ay, sí es verdad, sí es real. Ay, pensé que era peluca. No, no es peluca y me acabas de jalar el cabello y yo a ti ni te conozco. O gente que en el viaje en el transporte público y de repente llega y te dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y dices tú, pero yo no soy artista. ¿Para qué quieres una foto conmigo? Es que me encantó tu cabello. Hay gente que ni siquiera te pregunta o te pide permiso. Lo que hace es, te toma una foto a discreción. Y todo eso puede llegar a ser incómodo, muy incómodo. Muchas de nosotras o muchos de nosotros o de nosotres hemos intentado acostumbrarnos, pero no es posible.
vas al gimnasio y entonces tú estás dándole dura ahí en la caminadora, haciendo ejercicio y te están grabando. Y luego lo suben en las redes y te suben con un titular de la gorda que me encontré en el gimnasio, jajaja, jijiji, la gente depositando sodio en el banner, todo el mundo burlándose. Y algo que seguramente en este caso yo lo pongo sobre la mesa porque me ha pasado a mí, en donde este tipo de conductas me parecen bastante desagradables y dejo la caminadora, me paro, ahí voy y le digo, ¿puedes borrar el video que acabas de grabar, por favor? No, yo no te grabé. Claro que sí lo hiciste. Es tan obvio, tan evidente que soy ese algo que es diferente y como pues te consideraste que era pertinente grabarme, lo haces a discreción, pero oye, estoy viéndote, estoy observando, tengo aquí a 2 metros, no inventes. No, que no lo hice. Fui directamente a denunciar a la persona, dije, este tipo me acaba de grabar, voy a pedirles que nada más revisen su celular, que borren el video que haya grabado, si no grabo ningún video, pues me disculparé yo misma, pero estoy segura que sí lo hizo. Ya ahí se resolvió la situación y sí, en efecto, el tipo me había grabado. Muchas de las personas me decían, Gina, es que estás haciendo un drama por este tipo de cosas. No, es que creo que es algo tan común que se ha hecho un hábito en las redes en donde ves a la persona gorda y todo el mundo burlándose, ves a la persona negra, todo el mundo burlándose, ves a la persona emigrante, todo el mundo, regrésenlos a su país, vienen a invadirnos, llegaron como si fueran moscas, o sea, vemos cómo la gente disfruta, se divierte, humillando, odiando, y estas cosas tienen que cambiar. Tienen que cambiar y no hay mejor forma que nosotros decir basta y decir no lo vamos a permitir, pero también concientizando y hablando de estos temas. Siempre he pensado que no es fácil, no es sencillo, es bastante difícil. Y más porque cada vez que me ha tocado, por ejemplo, hablar de cuerpos no normativos en la radio, en la televisión, porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo de unos añitos para acá, porque antes esto era un tabú, era como, ¿cómo vamos a hablar de no, mejor otro tema? Y ahora me ha tocado recibir, porque en estos espacios nos dicen, pues ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos pues compartir el material o lo que haces? ¿O cómo podemos interconectar con las redes de mujeres gordas, de activistas gordas? Y cuando doy mis datos, que son de redes sociales o algún correo electrónico, me ha tocado recibir mensajes de odio, me ha tocado recibir amenazas, me ha tocado que me dicen simio, que me dicen perra, que me dicen puta, te voy a matar, y uno se queda sorprendido y sorprendida de que estas cosas sucedan, por haber hablado, por haber abierto la boca, por haber puesto en la mesa este tema, por haber dicho que no es normal nacer odiando. Nadie nace odiando, como lo decía Nelson Mandela, nadie nace siendo racista, nadie nace odiando. Sin embargo, las personas han decidido odiar, han decidido etiquetar, han decidido, en este caso, anular, burlarse, han decidido alinearse a una construcción occidental y creer que los cuerpos tienen que ser delgados, que los cuerpos tienen que ser con medidas, con volúmenes específicos, que las y los cuerpos tienen que tener un color, un tono de piel, que lo bello, lo bonito es ser delgada, es tener un tono de piel claro, tener el cabello largo, ¿no? Y si eres y solamente bajo este ideal o esta idea de que solo existen hombres y mujeres y se acabó, y no reconocer todas estas identidades sexogenéricas que han estado ahí a lo largo de la historia. No son nuevos, no son una moda, no es una imposición, no es una ideología de género. En la historia del mundo a lo largo de la vida siempre ha existido la diversidad sexual. Siempre han estado ahí, en todas las culturas, en todas las ideologías, en todas las construcciones del mundo, en todas las construcciones de las distintas sociedades a nivel mundial. Siempre hemos estado ahí presentes, al igual que todas esas diversidades. Por eso es importante, pues decirle al mundo, aquí estamos.
Por eso siempre estamos buscando en una constante, cuando hacemos activismo, decir, pues yo además de ser afromexicana, pues además de eso soy madre soltera, pero además de eso, en este caso vengo de una familia de migrantes, pero además de eso soy gorda, pero además de eso tengo un hijo que es abiertamente gay, pero además de eso, y hablar desde el orgullo, desde una visión reivindicativa, desde la resiliencia, desde la resistencia, y decir, no me siento incómoda con quien soy, no me siento incómoda con quien me rodeo. Al final, estas cuerpas y estos cuerpos merecemos estar ahí, merecemos reconocernos identitariamente, merecemos autoadscribirnos, merecemos apropiarnos de lo que somos y comenzar a incursionar en nuestras vidas profesionales, personales, con ese reconocer, ese enaltecernos, ese sentirnos cómodas sin importar que otras y otros y otras se sientan incómodos. Cuando era pequeña, y esta es una anécdota que platico mucho en ciertos espacios con amistades, ahorita me voy a permitir platicar aquí con ustedes. Cuando yo tenía más o menos unos 10 añitos, 11 añitos, yo tenía un cuerpo de una persona de 15 años. Entonces me tocó experimentar desde muy temprana edad lo que era el acoso sexual, lo que era la hipersexualización y cosificación de mi cuerpo, lo que era tener que correr para evitar que un tipo te tocara, lo que era tener que defenderte porque no ibas a permitir que un adulto hiciera algo contigo, ¿no? Y algo me refiero a intentar violarte, intentar manosearte, intentar ese tipo de cosas. Y ya, ¿por qué? Porque yo estaba hablando de un cuerpo desarrollado de una joven cuando era una niña. Y esto mismo que yo les platico que viví, lo vivieron mis hermanas de igual manera. En un país en donde ser diferente o diverso o que parece que no soy nacional, solemos ser un trofeo, extrañamente, para muchos hombres. Me ha tocado esto vivirlo desde muy pequeña, pero también me ha tocado tenerlo que vivir en la actualidad ya siendo una adulta, en donde un funcionario público en un espacio educativo de trabajo profesional me dice, yo nunca he cogido con una negra, y esto es muy incómodo. Y platicando con mis amigas que son afromexicanas o afrodescendientes, me doy cuenta que ellas han vivido exactamente lo mismo. Hombres en espacios profesionales de trabajo que se les ocurre que es buena idea, que es permisivo decir que, pues que no han tenido intimidad con una persona negra, como si nosotros fuéramos un trofeo, como si fuéramos ese algo que les falta, hacer check, ¿no? Y decir, claro, me falta una mujer con estas características, estos rasgos, estas diferenciaciones, y pues bienvenida, ¿no? Eres la elegida, ¿no? Y las mujeres en México vivimos cosificación en nuestros cuerpos por el simple hecho de ser mujer. Vivimos en un país que en la historia del mismo país ha sido feminicida, que los datos estadísticos lo muestran y lo dicen. No somos nosotras, nosotros y nosotras quienes estamos desde el activismo, desde espacios de defensa de derechos humanos, quienes lo hemos puesto en la mesa, no, sino que hay evidencias palpables de que las mujeres hemos sido olvidadas, hemos sido violentadas, hemos sido violadas, nos han desaparecido y hemos sido asesinadas, y que estos feminicidios o estos transfeminicidios se deben precisamente a esta falta de educación y de reconocer que los cuerpos y las cuerpas merecen respeto, que las mujeres merecen respeto, que no tienen por qué tocarnos sin nuestro consentimiento. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando tú tienes un cuerpo que ha sido racializado, te toca a veces vivir doble discriminación, triple discriminación. ¿Por qué? Porque es por ser negra, por ser indígena, pero además por ser mujer, pero adicional a ello
hay siempre alguna otra característica identitaria que se va sumando a estas desigualdades o diferencias que se enmarcan. Y pues nos toca la cosificación, nos toca de manera directa la hipersexualización y nos ha tocado a muchas de las mujeres de este país aprender a vivir con eso, con ese problema, con esas problemáticas estructurales, con esa misoginia, con ese machismo, con esa cultura de aquí no pasa nada. Esto es normal, que te griten y te piropen, es normal, que te toquen un poquito de más, es normal, es porque te tienen afecto a ti o sienten cercanía. No, es que no hay que olvidar que el cuerpo es político, que es mi cuerpo, que es mi templo, que es parte de mí y que nada es sin mi consentimiento. Así como es importante hablar de sentirnos con orgullo de quiénes somos y lo que representamos, pero también dignificar nuestro templo, nuestro cuerpo y nuestra cuerpo. Y pues cuando este tipo de situaciones te enmarcan o te atraviesan de manera directa, todas esas experiencias son las que han hecho que pues nos encontremos en este camino. Consideremos que es importante pues empezar a hacer investigación, a hacer performance, comenzar a hacer materiales, comenzar pues a buscar que en la agenda institucional esté el tema, comenzar a hacer infografías, diapositivas, ejemplos de casos, recuperar esos casos violatorios de derechos humanos por apariencia física, en específico por todos, motivado por discriminación a todas esas corporalidades, y decir, hay que hablar de lo que nos ha pasado, hay que poner sobre la mesa de que estas prácticas tienen que cambiar y no van a cambiar hasta que nosotros empecemos a nombrarlas, porque si no se nombran es como si no existieran, y si no existen entonces no hay forma de medir, de regular, de expresar que estas situaciones son históricas, que siempre han estado ahí, que operan de manera discrecional, otras ocasiones operan de manera abierta, visible, y que pues nos afectan, que han cambiado nuestra forma de ser, de vivir, de sentir, que nos han hecho crecer con dolor, en otras ocasiones nos han hecho crecer con fortalezas, pero sí decir que no estamos obligadas, obligados y obligadas a aprender con el dolor y a vivir con ese dolor. Lo normal o lo ideal o pues lo que preferiríamos todas, todos y todes sería a vivir sin estos sistemas de opresión, a crecer sin estas dinámicas de violencia extrema o de violencia verbal, simbólica, y tomar en cuenta que como profesionales o como personas que hacemos cualquier actividad podemos pues cambiar estas realidades. ¿Cómo? Platicándolos en la familia, en la casa, cómo nos sentimos. Decir que no estamos cómodos, por ejemplo, con los apodos, ¿no? Porque a mi hijo como a los 3 años me dijo, no me gusta que me digas negro. ¿Por qué? No me siento negro, mamá. Yo me impacté, dije, oye, pero vienes de una familia de negros, estás negro. Y me dice, me gustaría mejor que me dijeras Gerard, que me digas por mi nombre y no por un apodo. Y le dije, ok, vamos a hacerlo así, pero de repente se me va a salir. Te pediría que entendieras que para mí usar la palabra negro es reivindicativa, y platiqué mucho con él. Me dijo, está bien, si tú me dices negro, está bien, porque lo voy a ver como con amor, con afecto, pero que sea en este espacio privado. Allá afuera no me digas así, porque me siento incómodo. Le dije, sí, está bien, vamos a hacerlo. Y creo que hay que tener estas charlas, aunque incomoden. Creo que es bueno decir, deja de medirme qué me como, ¿no? Deja de decirme que estoy gorda de manera permanente. No eres mi doctor o mi doctora. No hace falta que me fiscalices y vigiles mi boca de manera permanente. No, tú no me hiciste mi último estudio médico para tener un comprobable y decir, a ti te falta, ¿no? Tener buena salud y tienes que bajar de... No,
El problema es que aquí en el país, en México, las familias son muy transgresoras y se nos olvida que no tenemos por qué, válgame la expresión, estar chingando a las personas que amas en decirles cuál es el ideal de vida o el camino que tienen que seguir. Las personas tienen libre determinación de la personalidad, es decir, tienen el derecho a desarrollarse, desenvolverse, construirse desde sus saberes, desde sus cuerpos y sus cuerpos, desde su sexualidad, desde todos los espacios que le conforman. Y nadie tiene por qué regularnos, nadie tiene por qué limitarnos, borrarnos, en este caso censurarnos. Eso es muy importante. Y si a ti te preocupa la salud de la otra persona, pues creo que podrías empezar con dejar de estarlo fregando de manera permanente y estar atentando psicológicamente, emocionalmente contra él, contra ella o contra ella. ¿Por qué? Porque no puedes estar hablando de salud cuando tú misma como persona estás violentándola verbalmente, ¿no? Que está gorda, que mórbida, que romantizas la gordura, que ya bájale a los tacos. Todo eso tiene un porqué. A veces las personas no están contemplando pues que hay un tema ahí también de genética, hay un tema de decisión propia. Yo, por ejemplo, me siento, además de estar orgullosa de quién soy, me siento realmente bella, así con mi corporalidad gorda. O sea, ustedes me van a ver caminar en la calle y yo voy bien, feliz. Me siento sexy, me siento amada, apapachada, cómoda con todo lo que soy. Pero hay personas que no. Y claro, esas personas, si ustedes les preguntan la historia de vida que tienen, les van a narrar los motivos específicos por los cuales se vio afectada o mermada su confianza, su integridad, todo aquello que les representa se vio afectada precisamente en estos círculos de amistades o familiares, por estos comportamientos de señalamientos, de decir que eso está mal, ¿no? Tu cuerpo está mal, tú estás mal, no debes de comer esto, etc. Y creo que pues estas expresiones vinculadas a la gordofobia pues están también vinculadas a lo que es la belleza, pues esta construcción de belleza. Hay un libro que me compartieron en algún momento unas activistas latinoamericanas de allá de Chile y Argentina, porque ellas fueron las que me dijeron, te recomendamos este libro, y les voy a decir que lo lean, porque este libro me dio un poquito de luz, de esperanza, de decir, claro, esto se tiene que hablar. Por si en algún momento tienen la oportunidad de comprarlo, es La Cerda Punk. Constanza Álvarez Castillo es la autora y ella describe en este libro que es patológico todas estas conductas que estoy mencionando aquí, que la sociedad realmente ha construido una aversión obsesiva o un temor a las y los cuerpos gordos, que las personas en la misma sociedad las personas han decidido normalizar ciertas conductas. Y también te habla, entre otros tantos temas, pues de la aversión a la gordura, del miedo a los cuerpos, a las lonjas, a la flacidez de las carnes, en este caso al volumen propio, porque también hay que tomar en cuenta que quien tiene este odio a las y los cuerpos gordos o gordas, a las personas gordas, pues tiene una relación con que hay un miedo interiorizado, hay un temor también de ser ese algo con lo que no comulgas, con lo que no te sientes cómoda, y entonces no solamente le señalas al otro bajo una línea, un ideal o una idea de que fuera un defecto, sino también tú mismo vas alineándote a esta idea de que ser gordo es algo malo. Y ese texto me dejó una reflexión que les voy a... Con yo creo que voy a cerrar porque ya me extendí muchísimo. ¿Cierto? Bueno.
Este libro me dejó una reflexión porque cuando empecé a hablar de gordofobia ahora en la pandemia, que dije, pues en mis espacios libres ahora sí vamos a aventar cosas, ¿no? Y hay que hacer cosas, y entre amigas me decían, ¿quieres participar en esto? Sí, como no, hay que hacerlo. Algunas cosas fueron virtuales, como decimos en privado, petit comité. Los sábados teníamos unas reuniones ahí de 4 horas dando talleres, y aprovechamos para hablar de corporalidades, y en otras ocasiones pues por la tardecita. Y después de leer este texto, me acuerdo que muchos de estos espacios los abrimos incluso por Zoom a público. Y el público reaccionó en algunos casos muy positivamente y en otros tantos bastante negativo. Y me escribían, ahora que estás en la pandemia y eres una persona gorda, tienes más probabilidad de morir. Deberías de ponerte a pensar en eso. Así, o sea, estos eran los discursos. Deberías de comenzar a pensar que tú vas a ser ese alguien que no va a sobrevivir a esta pandemia, porque estás gorda y porque seguramente tu salud no te va a dar para más, ¿no? Entonces yo escribí este pedacito y se los voy a leer. Las personas con cuerpos normativos no tenemos menos acceso al trabajo, a condiciones de permanencia, porque nos dicen que no tenemos una buena imagen. Sin embargo, cuando hablamos de los temas de riesgo a COVID, de nuestro derecho a la salud, siempre hay este tipo de prejuicios, estigmas, estereotipos y estas narrativas de odio relacionadas no solamente con personas que no son agentes médicos, sino por aquellas que incluso resguardan y protegen nuestra salud. Es esencial hablar de este tema, es esencial erradicar la discriminación contra los cuerpos diversos, porque es una responsabilidad colectiva, es decir, no me pertenece a mí este tema, nos pertenece a todas, todos y todes. Es importante reconocer que no somos personas enfermas, que no vivimos depresión, que no nos hemos refugiado en la comida, que no nos hemos abandonado físicamente, no estamos gordas y gordos y gordes por nuestro sobrepeso u obesidad. Estamos así porque hemos amado demasiado nuestros cuerpos, y cada una y cada uno de nosotros somos y seremos gordas antes y posterior a esta pandemia. Es común que las mujeres gordas, entre nosotras incluso, nos fiscalicemos, nos critiquemos. Es incluso común entre mujeres que no son gordas que nos den nuestras recetas para bajar de peso. He recibido muchas razones, comentarios sobre qué podría yo hacer para cambiar este cuerpo. Y a la fecha creo que no lo voy a hacer, no es necesario. Desde una visión de reconocernos como parte de una corporalidad disidente, los patrones occidentales no caben aquí, en este cuerpo. Los patrones occidentales y estas perspectivas decoloniales tampoco. Y desde la periferia reivindico quién soy y por eso estoy en este espacio. Gracias. Gracias, Gina, qué hermoso que nos compartas tus textos y las cosas tus propias experiencias, ¿no? Quisiera entrar ya sabes que a mí me gusta de pronto entrar en algunos temas escabrosos y que me gusta entrar en esos temas porque justo se quedan como dudas, o sea, como ese no saber qué hacer. Y entonces antes de la pandemia ocurrió el censo, tuvimos este censo de población donde nos tocaban la puerta y nos preguntaban, ¿en su casa vive una persona afrodescendiente o es usted afrodescendiente? O sea, era así una pregunta del censo que aparte nunca habíamos tenido. Y esa pregunta a mí me hizo mucho ruido porque no me preguntaron nunca, ¿tiene usted un matrimonio igualitario o existen personas homosexuales en su casa viviendo? O sea, no, sino iban directo a eso. Entonces, pues desde ahí como que dije, me parece también un poco discriminatorio, ¿no? Que no haya como ese otro censo de esas otras diversidades y nada más se vaya cruzando con una.
Pero después de eso, cuando empecé a hacer este trabajo de las tarjetas porque siempre es 8M, las que seguramente has visto, y empecé a buscar las mujeres afrodescendientes, importantes, afromexicanas sobre todo, que tuvieran alguna participación que hubiese cambiado nuestra historia o que tuviera una intervención dentro de las artes en México, pues ahí se me dificultó. Y entonces yo estoy con ese choque donde no encuentro la tarjeta todavía, o sea, la tarjeta vas a ser tú, seguro. O sea, no encontré la tarjeta, pero sí me preguntaron eso en el censo. Entonces pareciera que había como un mundo de afrodescendencia que yo no estaba viendo o que nadie está viendo, pero tampoco lo encontramos. Y también confieso que muchas veces que me habían preguntado, bueno, ¿cómo es el asunto de la negritud en tu país? Pues yo decía, no, es que en México, pues la verdad no hay negros, ¿no? Porque no fue el mestizaje de la forma, y en fin, explicaba mi forma de mestizaje, que llegan los españoles con los indígenas y demás. Y bueno, pues ahora lo entiendo de otra forma, ¿no? Sin embargo, sí quisiera como ahondar en ese tema, porque yo creo que muchos decimos, no, la afrodescendencia no se nota en la ciudad, o sea, no es notoria, no está presente, pero nos preguntan en el censo y cuando la buscamos tampoco, o sea, es como, ay, ¿qué hago? Claro que sí. Bueno, hay una historia bastante interesante con el tema de la autoadscripción de la pregunta en el censo 2020 generado por el INEGI. Durante el 2010, 2011 y 2012 se hicieron distintos foros, encuentros con pueblos y comunidades afromexicanas a nivel nacional. Estos espacios, construidos por supuesto por asociaciones civiles, en su mayoría abierto a público, con instituciones de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, organismos autónomos. Estas instancias se encargaron de promover el podernos reunir. ¿Y por qué? Porque la demanda a nivel social, local, con los pueblos y comunidades afromexicanas, era que no estábamos representados en ningún espacio, ¿no? Entonces, que de entrada no estábamos representados y reconocidos por la Constitución mexicana. En segundo, en las constituciones estatales. Y que para podernos reconocer, la mayoría de las instancias o instituciones nos decían, pues es que no sabemos, en México no hay negros, no sabemos que hay negros, o sea, no, aquí la historia dice que solamente emanamos y venimos de pueblos y comunidades y grupos originarios indígenas y españoles, y se acabó. Entonces se hizo una ardua labor desde la academia, por supuesto, desde la asociación, desde las asociaciones civiles, de comenzar a mapear, a visibilizar, a mencionar, nombrar quiénes éramos, dónde estábamos, pero buscando desde el arraigo de la historia dónde estamos. Y entonces comenzamos a hacer el ejercicio de la investigación, de decir, ¿sabían que Vicente Guerrero era afromexicano? ¿Sabían que Morelos era afromexicano? Que este país tuvo un primer presidente afromexicano que haya sido la temporalidad que haya sido con Vicente Guerrero, pero no hay. Que muchas de las historias de lucha, de independencia, de revolución, de demanda social también fue impulsada por personas afrodescendientes, es decir, personas afromexicanas negras, y que hubo un borramiento y un blanqueamiento de la historia, y que cuando nosotros buscamos quiénes fueron esas lideresas o líderes afromexicanos que están reconocidos por la historia, pues no están reconocidos por la historia. Ese ha sido el problema. Entonces, todos estos encuentros de trabajo, estas mesas de trabajo nos permitió demandar socialmente que era necesario
que instituciones como la Secretaría de Cultura, que instituciones como el INALI, el INBA, el INA, comenzaran a poner sobre la mesa y cuestionarse por qué hay un borramiento de la historia, por qué las personas negras no estamos representadas en la historia de este país antes de la construcción de un Estado de nación, es decir, antes de que México se llamara México. Estamos hablando de más de 5 siglos de lucha social, de aportes culturales, de aportes científicos a este país. Y la invitación ha sido durante estos años de activismo, porque yo nada más llevo 15 años de activismo afro, debo reconocer que ha sido poquito tiempo, la necesidad de decir, hay que investigar, hay que meternos a profundidad y buscar quiénes son esas mujeres afromexicanas que han construido en diversos espacios culturales, educativos, políticos. ¿Por qué México no tenía en espacios de toma de decisión a personas afrodescendientes, afromexicanas? Por ejemplo, por primera vez en la historia de este país hay una senadora, ahorita es senadora suplente, pero por primera vez hubo una senadora afromexicana, que es María Celeste Sánchez Ujía, que es algo histórico, porque en la historia de este país ninguna persona negra había tomado posesión de un espacio de toma de decisión, de hablar de cuáles son las políticas que se necesitan, las reformas, iniciativas de ley. Esta persona llegó y cumplió con un ideal, pero además con una trayectoria, porque ella es una doctora, una trayectoria muy importante también de lucha social, porque es una persona que tiene activismo previo, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta que hay un diputado que es el diputado Sergio Peñalosa, también afromexicano, que también viene desde el activismo. También está una exdiputada que es Teresa Mújica, que también su trayectoria de construcción profesional es desde el activismo. Y todos este ejercicio que se empezó a hacer desde 2010, 2011 y 2012 entre instituciones y sociedad civil nos permitió lograr todo esto. Pero también decirle a las instituciones y universidades como la UNAM, la UAM, el POLI, todas las instituciones, la UPN, la UACM, o sea, todas las universidades, decir, ¿qué está pasando? Que tus alumnos tampoco están haciendo investigación sobre este tema, ¿no? Entonces, invitar a que los chicos, las chicas, las y los jóvenes y las jóvenes puedan hacer sus tesis sobre estos temas. Y durante estos ejercicios, el 2015 se hizo una serie de reuniones, de encuentros con el INEGI para exigirle al INEGI que nos contara. Y el INEGI dijo, no hay presupuesto, pero vamos a hacer un ejercicio, 100 municipios nada más a nivel nacional, y vamos a ver, más o menos calcular a ojo de buen cubero en dónde están los afros, y ahí les aventamos la pregunta, ¿quién se autoadscribe o se reconoce como persona afromexicana, afrodescendiente? Hubo un previo ejercicio estamos hablando de que ahí estaba la lucha social detrás, sociedad civil impulsando y diciendo, es que nos tienes que contar, o sea, no te estamos preguntando si quieres, si te gusta, si no, tienes que, es parte de tus obligaciones, y además hay un montón de tratados, protocolos, convenciones y organismos internacionales que te obligan a cumplir con las ratificaciones que tú mismo hiciste. Entonces, pues tienes ese pendiente, le tienes que entrar. Y dijo, sí, cómo no, vamos a hacerlo. Nos hizo un primer conteo, en 2015 éramos 1.6 millones. Y ahora en el 2022 somos más de 2.5 millones de personas afromexicanas que se autoadscriben. Pero ojo, el INEGI hizo un cálculo ahí medio extraño, porque se le olvidó lanzar un único cuestionario donde hace preguntas completas. Estamos hablando de que hay como 2 tipos de cuestionarios que tiene el INEGI, ¿no? Uno que es cortito, ya nada más para salir del paso te hago las preguntas que oficiosamente se necesitan hacer, y el grande, el extendido, que es donde sí está la pregunta de autoadscripción, y ahí sí te hago el checking te hago las preguntas. Siempre he pensado que hay muy buena fe, interés de parte de los gobiernos de hacer muchos procesos, pero también hay otros que se resisten, que no quieren. Y que cuando tú dices, pues es que si hay autoadscripción afromexicana, pues hay autoadscripción indígena. Sí, la hay, el cuestionario lo enmarca. Pues ¿por qué no va a haber autoadscripción de identidades sexuales no normativas? No, es que esa es una pregunta muy privada. ¿Cómo crees?
yo hago esa pregunta, me van a cerrar la puerta en la cara, me van a correr, me van a agarrar a chingadazos, me van a volver. No, es que esa es muy privada, porque la sexualidad es privada, porque no hay que hacer ese tipo de preguntas. Hay preguntas que están en este censo y hay otras que se hacen en cruce, que dicen, bueno, yo puedo preguntar si hay hombres y mujeres. Pues sí, pero no vas a tener el cruce entre hombres y mujeres. ¿Dónde dejas todas las otras identidades? Esperemos que todo este activismo de lucha social, con más de 50 y tantos años, desde la comunidad LGBT, gays, lesbianas, transexuales, transgénero, intersexuales, esta lucha impulse el decirle a estas instituciones, oye, ¿qué no me cuentas? No, pues es que hombre, mujer, Dios nos hizo así, porque también hay funcionarios públicos que siguen creyendo que esa es la línea. No hay de otra, no. Mientras se pongan de acuerdo las instituciones, si quieren o no quieren, nosotros tenemos que seguir impulsándolo. Tenemos que generar iniciativas, tenemos que hacer cambios en reformas de leyes, tenemos que decir, faltan tus leyes secundarias, tenemos que decir, tienes que reconocernos en tus constituciones estatales. O sea, no, lo que hay que hacer es seguir diciéndoles qué les falta, por dónde, por qué, porque yo siempre les digo, no estamos pidiéndoles un favor, no estamos exigiendo algo que no se pueda dar. Sabemos y entendemos que por temas de presupuesto, que por temas de situaciones reales a nivel institucional o por las políticas institucionales, es difícil y complejo lograrlo, pero no es imposible. Entonces, por ejemplo, qué afortunada eres. Tú, cuando te fueron los del INEGI a hacer el conteo, te dijeron que si eras afrodescendiente. A mí me brincaron y me dieron el otro cuestionario y a mí no me preguntaron. Entonces yo fui, de entrada, quemé al INEGI ahí en las redes sociales. Dije, oye, INEGI, vinieron a mi casa, en mi casa hay 5 afrodescendientes y no contaste. ¿Qué pasó ahí, no? Y entonces me dijeron, marqué por teléfono para hacer la denuncia y me dijeron, pues, venga, vamos a volver a mandar a la persona para que ahora sí nos cuente. Si este tipo de situaciones muestra una posibilidad de un sesgo, estamos hablando de que también hay un fallo, hay un pequeño error con la forma en la que se está operando. Y creo que nosotros, desde el pendiente y la deuda histórica que se tiene con las personas negras, afroamericanas y afrodescendientes, este es un logro, pero no es suficiente. Hay que hacerlas. Por ejemplo, en 2018, por primera vez en la historia, nos consideraron que íbamos a estar en la Constitución mexicana, ¿no? En el artículo 2, apartado C. Y en este artículo dice que pues también México está construido por pueblos indígenas y afromexicanos. Indígenas ya estaban ahí desde hace mucho, pero afromexicanos no. Y ahorita tenemos el pendiente que pues en los 32 estados de la República, en sus constituciones estatales, pues todavía no estamos. Creo que así como cuando hablamos de corporalidades y de cuerpos no racializados, necesitamos decirle a las instituciones, oye, pues te hace falta estos pendientes para irlos pues incorporando. Y en lo personal, la lucha social desde el activismo es la que ha logrado que nos reconozcan, que nos escuchen, que nos incluyan. Y ahorita, por ejemplo, hay espacios académicos en donde ya la currícula y los planes y los programas están cambiando, porque hubo gente que dijo, es que ¿cómo es posible que yo me haya formado con puras personas, de entrada, hombres, blancos, con una visión occidental, totalmente colonizadora, y entonces mi formación fuera de mis comunidades, de nuestros pueblos, pues es con una serie de ideas que no tienen nada que ver con nuestras realidades personales. Y que existan maestrías y doctorados y que existan todas estas iniciativas y espacios de acuerpamiento en donde ahora sí podemos leer a mujeres, ¿no?, que son negras, que son indígenas, mujeres que son de Filipinas, de la India, nos permite ver y visualizar que esto está cambiando. ¿En cuánto tiempo pues van a verse los cambios? Yo creo que me voy a morir y pues no voy a ver los cambios palpables así como yo quisiera, pero espero que otras personas que nos escuchan se conecten con estas ideas y hagan su parte. ¿Cómo?
pues exigiendo también y buscando la forma en la cual, pues con los alumnos, con sus familias, con sus hijos, contribuyan a este cambio social, porque al final lo que queremos es un cambio cultural en donde pues se nos reconozca por todas las identidades, pero además se nos reconozca como mujeres. Sobre lo de las tarjetas que mencionabas, pues créeme que yo a estas alturas te puedo decir, me puedo atrever a decírtelo, lamentablemente no hay representación de mujeres en la historia de este país. Si hablamos de un blanqueamiento de la historia, pues ahora imagínate que este blanqueamiento también es por género, que este borramiento también es por género. Hemos estado más en espacios privados que públicos. Estamos hablando de un país patriarcal, misógino, que se ha encargado de no reconocernos nuestros logros, nuestras oportunidades de crecimientos en espacios, ¿no? Tener que incluso tener que renunciar a nuestro nombre o apellido para poder publicar o escribir, que eso también es muy común, ¿no? Generar obras en donde pues tienes que poner el nombre de alguien más para que te reconozcan tu trabajo, ¿no? O tu experiencia. No hay, yo te puedo decir que tenemos identificada una mujer trans, Amelia, se me fue el nombre, que ella era afrodescendiente, no bajo una autoadscripción. Hay que tomar en cuenta que no, la autoadscripción es más actual. Estamos hablando que pues empezó a generar por ahí del 2012-2013 y los referentes de hablar de afrodescendencia es desde el 2005 en Brasil, como que allá se acuñó el término y ahí empezó a crecer y como a propagarse y a decir, sí, hay que reconocerse desde distintas latitudes con esta autoadscripción, porque eso nos va a permitir reconocernos que hay un origen con África, que hay un origen de raíz que está en ese continente y que nos sentimos identificados aunque estemos repartidos en el mundo. Muchas gracias, Gina, por contestar mi pregunta, que yo creo que era una pregunta de muchas y muchos, o sea, que traíamos como esto en la cabeza. Y bueno, yo quiero invitar ahora sí a los espectadores, al público que nos está viendo, si nos quieren hacer alguna pregunta, bueno, directamente a Gina. Si tienen dudas sobre el tema, Gina justamente está para ayudarnos con esto, ¿no? Con estos temas que de pronto sentimos que no sabemos cómo conducir. No sé si quieran preguntar algo. Entonces me han preguntado. Comentabas que estás como en asociaciones de apoyo en general, ¿no? Para las mujeres y para toda la gente en general. ¿Cómo qué instituciones son en las que...? Gracias. Sí, bueno, yo actualmente soy integrante de Afrodescendencias MX, incluso por si lo quieren buscar en redes sociales. Es una institución, es una asociación civil conformada por académicas, académicos, activistas afromexicanos, mexicanas y mexicanos y mexicanas. Es nacional y desde ahí hacemos materiales, propuestas de iniciativa, modificaciones a los libros de texto gratuito, propuestas e iniciativas de ley, reformas de ley. Estuvimos detrás de la reforma a la Constitución mexicana. Estamos impulsando iniciativas en los estados para que los estados también nos reconozcan como afromexicanas, afromexicanos y afromexicanas. Ahorita impulsamos una junto con la Cámara de Diputados en el Estado de México. Ya se hizo en la Ciudad de México, en Veracruz. Justamente estamos buscando la forma que se haga también en Coahuila, en Oaxaca y en Guerrero ya estaban, antes de que ahí no tuvimos nada que ver, pero esta conformación de personas, incluso hay investigadoras, investigadores, y son perfiles muy diversos, desde abogadas y abogados hasta pedagogas, pedagogos, o sea, sí somos muy diferentes y hablamos de personas que tienen licenciatura, maestría y doctorado, pero también personas que no tienen estudios y que también contribuyen con este beneficio de ir colocando las iniciativas desde esta construcción de comunidad, ¿no? Porque son activistas.
y algunas son inclusive líderes y lideresas afromexicanas y afrodescendientes. También formo parte y colaboro en la Asociación de México Negro, una de las asociaciones civiles, pues podría decir más visibles a nivel nacional, no la única, hay muchas. Esta está desde el 91, vigente y registrada formalmente, y ahí lo que hacemos, pues yo ahí la colaboración ha sido pues impulsar espacios educativos. Lo mío siempre ha sido activismo educativo, hacer cursos, talleres, conferencias virtuales, presenciales, tallerear, sentarnos así y trabajar, tirarnos en el piso, hacer rotafolios, se hacen eventos de dibujo, se hacen eventos de debate, se hace un encuentro cada año, el encuentro de pueblos negros. En la pandemia se hicieron virtuales, pero todos estos encuentros están conformados por pues hablar de temas de política pública, de protección y defensa de derechos humanos, de las necesidades y los derechos de las niñeces, de las juventudes, las personas adolescentes, mujeres. El movimiento afromexicano está constituido por pues, muchas diversidades. Entonces la misma asociación también tiene muchos componentes. La mayoría de las personas que los integran son de Oaxaca y de Guerrero, sin embargo hay personas del Estado de México, de la Ciudad de México, etcétera. Y este encuentro permite que otras asociaciones civiles trabajen en comunidad con ellas y ellos. Entonces, este encuentro permite que muchas asociaciones se sienten a organizar, pero además estén incluidas en el programa y cada uno traiga propuestas. Hay danza, hay performance, hay muestras gastronómicas, hay cursos, o sea, este espacio es como meramente educativo, y también pues invitamos a las instancias de gobierno también para que le entren y conozcan, ¿no? Y sepan. Soy consejera consultiva de la CNDH. Yo tengo sesiones mensuales directamente con la actual presidenta de la CNDH para hablar de las problemáticas vinculadas a la protección y defensa de derechos humanos de las personas en general, sin importar en este caso su autodescripción, y hablar de los avances que ha tenido la comisión, como cuáles son sus atrasos, los pendientes, casos específicos que deben de dar atención, y en este caso pues también vincular nuestras agendas con la agenda misma de la CNDH. También soy columnista en Opinión 51, ahí mi trabajo es únicamente una columna para hablar de afrodescendencias, pero también desde las interseccionalidades para hablar de la afrodescendencia conectada con todas estas diversidades culturales, sexuales, políticas, económicas, y ponerlas sobre la mesa. Entonces mi columna es exclusivamente para hablar de negritud, en este caso de racialidad, de corporalidades. Actualmente soy funcionaria pública en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ahí ya llevo varios años. Como decían en inicio, en un programa, es el programa de educación en línea Conéctate, es un programa que se diseñó hace más o menos 10 años y es un programa digital o virtual. Capacitamos a más o menos a 98,000 personas, funcionarias y funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno al año. Más o menos es como la cifra. Y además en este mismo espacio compagino en algunas ocasiones con un programa de educación presencial. Entonces lo que se lleva a cabo de manera virtual, la idea es reforzar a aquellas personas que se están formando, que son formadoras de formadores, para que además de tomar la oferta educativa que está constituida por 18 cursos, puedan formarse como personas formadoras en protección y defensa del derecho a la igualdad y la no discriminación. ¿Qué más? Soy activista activista gorda latinoamericana. He estado conectándome en estos 5 añitos, aunque yo llevo 7 haciendo activismo gordo, con personas de distintos orígenes étnicos, culturales, sociales, desde Inglaterra, Latinoamérica, Estados Unidos, Francia, Alemania, que están hablando del tema que nos reunió el día de hoy. Y además hago activismo afrodescendiente por mi cuenta independiente.
Entonces, soy alguien que se mantiene activo, pero les comento, mi activismo ha sido educativo y lo que hago es armonizar mi día a día entre lo profesional, en este caso como funcionaria pública, más las demás labores que estoy implementando o haciendo. Y pues también he estado metida en el feminismo, es decir, soy abiertamente feminista interseccional. He estado metida en encuentros, en foros, en iniciativas desde esta perspectiva de integralidad, de reconocernos como mujeres, en este caso activas y feministas. Y bueno, creo que más bien mi trayectoria ha sido como desde lo individual, aunque ya he logrado conectarme con instituciones y asociaciones de la sociedad civil, pero pues he trabajado con distintas organizaciones. Creo que algo que tiene el activismo es que yo he construido a partir del deseo de cambiar las redes sociales. Entonces, por ejemplo, soy muy necia en decir yo no cobro, yo voy a donde tenga que ir, porque me siento cómoda y creyente de que el cambio cultural viene a partir también de poner el ejemplo. Pero también reconozco que las colegas activistas que han estado acompañándome a lo largo de la historia no merecen pues regalar su trabajo. Entonces, el que yo comulgue con un ideal o una idea no significa que todas tengamos que vivir así, y más porque pues, estamos hablando de colegas que viven situaciones precarizadas y que también necesitan para el transporte, para moverse, para desplazarse, etcétera. Entonces, desde el activismo eso es lo que he estado haciendo. Creo que hasta ahí. Gracias. Pues no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues sería despedirnos de Gina, agradecerle muchísimo el que se haya dado este tiempo. Como vemos, tiene una agenda muy apretada, y que se haya dado este tiempo para venir y bueno, pues inaugurar nuestro ciclo de bordadoras, saberes y cruces feministas. Como anuncio parroquial, mañana tenemos a Julia Antivilo, y también feminista, activista, conocidísima por nosotras. Y bueno, pues estaremos jueves y viernes con este programa. Los jueves tendremos charlas, los viernes vamos a tener talleras. Las talleras son única y exclusivamente para mujeres, son gratuitas, se pueden inscribir en las mismas redes de Academia de San Carlos, de la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, ahí pueden ver todo nuestro programa desplegado, o incluso pueden venir a la puerta y recoger uno de estos, que es donde está el programa impreso, para que lo conozcan bien. Gina, pues muchísimas gracias, de verdad. Es todo.